Mi nombre es James. Tengo 28 años. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, he sido el callado de la familia. Al que la gente pasa por alto cuando hablan de éxito. En las reuniones, soy el tipo que termina en el extremo más alejado de la mesa, comiendo en silencio mientras mis primos y tíos intercambian historias sobre sus últimos ascensos, y proyectos empresariales o vacaciones caras. He aprendido a dejarlo pasar, principalmente porque odio la confrontación y sé dónde están mis verdaderas prioridades. Pero hay un límite para lo que una persona puede aguantar antes de que las grietas empiecen a mostrarse. Trabajo en desarrollo comunitario para nuestra ciudad, un trabajo que me apasiona profundamente, pero que no es exactamente glamuroso para los estándares de mi familia. Mi función implica largas horas, interminables reuniones de planificación y trabajo con organizaciones sin fines de lucro para revitalizar vecindarios con dificultades. Me encanta, no porque me haga rico no lo hace, sino porque veo el cambio tangible que aporta. Lo que pasa es que, a menos que puedas adjuntar un salario llamativo o un coche de lujo a tu nombre, mi familia te ve como una historia de advertencia en lugar de una historia de éxito. Y mi primo Derek, en particular, se ha propuesto como misión personal recordármelo en cada oportunidad. Derek tiene 32 años, trabaja en finanzas y le gusta contarle a quien quiera escucharlo cuánto ganó en su último bono trimestral. Tiene el don de hacer bromas que aterrizan como pequeñas puñaladas, lo suficientemente sutiles como para ser descartadas como burlas inofensivas, pero lo suficientemente afiladas como para quedarse contigo. Con los años, me he acostumbrado. A James probablemente le pagan con tarjetas de regalo, se rió una vez después de que mencioné un evento de trabajo. Otra vez, cuando llevé un plato casero a la cena de Acción de Gracias, sonrió con suficiencia y dijo, ahorrando dinero donde puedes, ¿eh? La sala siempre se reía entre dientes y yo siempre me tragaba mi orgullo. El mes pasado, tuvimos una gran cena familiar en casa de mi tía. Era una de esas noches en las que la mesa del comedor gemía bajo el peso de la comida. El aire olía a pavo asado y pan de ajo, y las voces de la gente se superponían de esa manera caótica y familiar. Me senté a mitad de la mesa junto a mi prima menor, Lea, que es uno de los pocos miembros de la familia con los que realmente me siento cómodo. Estábamos charlando sobre sus clases universitarias cuando Derek, sentado directamente frente a nosotros, de repente se echó hacia atrás en su silla, sonriendo. Entonces, James dijo lo suficientemente alto como para que todos escucharan. ¿Sigues haciendo eso? ¿Cómo lo llamas? Cuidado de niños del vecindario. Su tono goteaba falsa inocencia, pero pude sentir las miradas dirigidas hacia mí. Forcé una sonrisa. Desarrollo comunitario, en realidad. Estoy trabajando en el proyecto Eastview ahora mismo. Ah, ¿verdad? Dijo, asintiendo lentamente como si estuviera tratando de recordar algo sin importancia. Luego, sin perder el ritmo, añadió, apuesto a que eso paga casi lo mismo que voltear hamburguesas. ¿Qué es ahora? ¿Salario mínimo? La mesa estalló en risas dispersas. Mi tío sacudió la cabeza con una sonrisa divertida. Mi madre me dio una pequeña sonrisa de disculpa y Lea parecía horrorizada. Sentí que mi cara se calentaba, pero años de práctica me habían enseñado a ocultar el aguijón. Solo solté una risa corta y me concentré en mi plato, diciéndome a mí mismo que no valía la pena. Pero entonces, como si fuera una señal, el esposo de mi tía entró en el comedor con una bandeja de bebidas. Detrás de él, el televisor de la sala estaba encendido, con el volumen bajo pero la pantalla brillante. Alguien debió haber dejado las noticias puestas después del partido de fútbol anterior. Justo cuando Derek se inclinaba para hacer otro comentario, algo sobre que tal vez algún día James conseguiría un trabajo de verdad, la voz de la presentadora cortó el ambiente de la habitación, y en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la reurbanización de la ciudad y a las iniciativas de vivienda, James Carter recibió hoy el premio del alcalde al liderazgo cívico. Allí estaba yo en la pantalla, dándole la mano al alcalde, con una medalla colgando de mi cuello, y las cámaras parpadeando. No le había contado a mi familia sobre la ceremonia, en parte porque no quería lidiar con felicitaciones a medias, y en parte porque no pensé que les importara. Pero ahora la habitación se quedó extrañamente silenciosa. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire mientras todos miraban el televisor. Capté la cara de Derek en ese momento. Su sonrisa petulante flaqueó. Su mandíbula se apretó ligeramente y el silencio se estiró lo suficiente como para sentirse pesado. Y por primera vez en toda la noche, nadie tuvo una broma rápida. Y ese fue el segundo exacto en que decidí que las cosas iban a cambiar. No sabía exactamente cómo todavía, pero esa noche se plantó la semilla. La comprensión de que tal vez, solo tal vez, había dejado que se salieran con la suya subestimándome durante demasiado tiempo. El silencio que colgó sobre la mesa después del clip de noticias no duró mucho. Mi tía, claramente incómoda, aplaudió y forzó una risa. Bueno, ¿no es eso algo especial? De todos modos, ¿quién está listo para el postre?
Las conversaciones volvieron rápidamente a los resultados del fútbol y los planes de vacaciones, como si el momento ni siquiera hubiera sucedido. Me quedé allí sentado sonriendo débilmente, pero por dentro podía sentir algo revolviéndose. No era ira exactamente, sino una conciencia fría y aguda de que nada de lo que lograra importaría realmente para la mayoría de ellos. Derek se recuperó más rápido que nadie. A los pocos minutos, estaba contando una historia sobre cómo cerró un gran trato en el trabajo, echado hacia atrás en su silla como un rey presidiendo su corte. La gente escuchaba, hacía preguntas y lo colmaba con el tipo de admiración que sabía que nunca recibiría de ellos, sin importar cuántas placas o medallas coleccionara. Cada vez que miraba alrededor de la mesa, notaba la diferencia de tono. Cuando Derek hablaba, había interés. Cuando yo hablaba, eran asentimientos corteses seguidos por alguien dirigiendo la conversación a otra parte. Ha sido así desde que tengo memoria. Al crecer, Derek era el niño de oro. Recibía los regalos de Navidad más grandes, los aplausos más fuertes en las obras escolares, y un asiento en la mesa de los adultos años antes que yo. Mis propios hitos eran tratados como victorias más pequeñas, casi accidentales, como si sucedieran a pesar de mí en lugar de gracias a mí. Cuando entré en el cuadro de honor en la escuela secundaria, mis padres me felicitaron, pero mi tía añadió inmediatamente: bueno, es más fácil cuando tomas las clases más fáciles. Las notas más bajas de Derek fueron descartadas con un: es que tiene demasiado en su plato. Ese favoritismo nunca se desvaneció. Incluso ahora, Derek podía insultarme frente a toda la familia y se restaba importancia como una burla inofensiva. Si yo llegaba a burlarme de él, recibía el trato de James: no seas malo. Era una calle de un solo sentido donde él podía jugar a ser el bromista carismático y se esperaba que yo recibiera los remates con una sonrisa. Más tarde esa noche, después de la cena, nos trasladamos a la sala para tomar café y postre. Derek ya estaba desparramado en el sofá presidiendo de nuevo, contando una historia divertida sobre una vez en la universidad cuando supuestamente me perdí tratando de encontrar un aula de conferencias. La historia ni siquiera era cierta, pero la adornó con tanto estilo que todos se rieron. Mi mamá se rió también, no porque lo creyera, sino porque ir contra la corriente en esta familia es como nadar en una resaca. En un momento dado, busqué la mirada de mi padre, esperando que tal vez interviniera, pero simplemente miró hacia otro lado, bebiendo su café. No era malicia, era más bien un acuerdo silencioso de que así es como son las cosas. Y eso, de alguna manera, dolió más que los comentarios mismos. Las cosas escalaron cuando la conversación derivó hacia el próximo viaje familiar al Lakewood Lodge. Cada año alquilan esta gran cabaña en las montañas para un fin de semana. Caminatas en grupo, grandes cenas, fogatas nocturnas. Se supone que es una tradición familiar, pero de alguna manera nunca he sido incluido por completo. Recibo la invitación, generalmente en el último minuto cuando la mayoría de las habitaciones ya han sido reclamadas. He dormido en colchones inflables y en cuartos de lavado más veces de las que puedo contar. Este año no fue diferente. Mientras empezaban a hablar del viaje, Derek dijo: ya tenemos las habitaciones organizadas. James, creo que todavía hay un lugar en el sótano si traes tu propio catre. Sonrió como si acabara de ofrecerme el trato del siglo. Los demás se rieron suavemente, pero noté que Lea, bendita sea, me miró con la misma expresión de horror que había tenido durante la cena. ¿Por qué no puede ocupar uno de los dormitorios de repuesto?, preguntó ella. Derek se encogió de hombros. Bueno, ya los repartimos. Ya sabes, las parejas primero, luego los niños, luego los extras. Extras. La palabra aterrizó como una piedra en mi estómago. No dije nada. Todavía no. Pero en mi cabeza, estaba reproduciendo ese clip de noticias de antes. La forma en que la habitación se congeló, la forma en que la sonrisa de Derek se desvaneció. Pensé en cómo me veían, cómo me habían visto siempre, y me di cuenta de que esto no se trataba de una habitación o de una broma. Se trataba del hecho de que, en sus mentes, yo no pertenecía al nivel superior de esta familia. Me retiré temprano esa noche, alegando que tenía una reunión temprano. En el viaje de regreso a casa, el silencioso zumbido de mi coche me dio espacio para pensar. No estaba hirviendo de rabia. Era algo más tranquilo, más frío. Les había estado dando el beneficio de la duda durante años y, a cambio, me habían dado migajas de respeto, si acaso. El premio del alcalde había sido un momento de orgullo para mí, pero también había expuesto algo, no para ellos, sino para mí. No conocían el alcance de lo que había estado trabajando, las personas con las que conecté, las puertas que se habían abierto en el último año. Y me di cuenta por primera vez de que no tenía que mantener esas puertas abiertas para ellos. Ese viaje al Lakewood Lodge estaba a solo un mes de distancia. Y en ese mes, empecé a ver un camino hacia adelante muy diferente. Uno en el que no dejaría que me dejaran de lado otra vez. Y luego, una semana después, Derek cometió un error,
Uno que no se dio cuenta de que cambiaría todo. Una semana otra diota nuevo centro repasanda. Estaba en mi oficina repasando los detalles finales de un nuevo centro comunitario que íbamos a comenzar a construir. Era uno de los proyectos más grandes en los que me había involucrado, años de trabajo, financiado por una mezcla de subvenciones de la ciudad y donaciones privadas. Había estado volcando mi energía en ello durante meses, incluso sacrificando fines de semana para cumplir con los plazos. No era solo un trabajo para mí, era algo que iba a cambiar vidas. Esa tarde, recibí un mensaje de Lea. Oye, ¿has visto el chat de grupo de Lakewood Lodge? Fruncí el ceño. No estaba en ningún chat de grupo para el viaje. Eso no era inusual. Por lo general, hacían un grupo principal para la planificación que misteriosamente no me incluía, y luego alguien me reenviaba los fragmentos de información que necesitaba saber. Aún así, algo en el tono de Lea me inquietó. Antes de que pudiera preguntar, ella envió una captura de pantalla. Mi nombre estaba justo ahí en la conversación. O mejor dicho, lo que estaba era la ausencia de él. Derek había publicado un mensaje que decía: deberíamos decirle a James que no hay lugar en la cabaña este año. Es mejor que se quede en casa. Lo del sótano era una broma de todos modos. Varios miembros de la familia habían respondido con emojis de risa. Mi tía escribió: probablemente sea lo mejor. Siempre es tan incómodo alrededor de la fogata. Luego Derek añadió: además, con todo ese asunto del salario mínimo, dudo que siquiera pueda colaborar para la comida. Vamos a dividirlo entre el resto de nosotros. Leí las palabras 3 veces. El brillo de la pantalla de mi teléfono haciendo que la oficina se sintiera repentinamente más fría. Esto no era solo una broma irreflexiva o un comentario casual durante la cena. Esto era deliberado. Habían planeado excluirme por completo, ni siquiera tener la cortesía de fingir que era bienvenido. Lo que retorció el cuchillo más profundamente fue saber que el viaje a Lakewood había sido una de las pocas tradiciones a las que todavía me aferraba, incluso en su forma de colchón inflable en el cuarto de lavado. Era el único momento del año en el que podía fingir, al menos durante un fin de semana, que formaba parte de algo más grande que yo. Y aquí estaban ellos, riéndose de cortarme por completo. Siguió el mensaje de Lea. Lo siento mucho. No dije nada allí porque no quería que supieran que te envié esto, pero pensé que deberías verlo. Me quedé allí sentado un largo rato, mirando mi teléfono, con mi café enfriándose intacto en el escritorio. El guión habitual en mi cabeza decía: déjalo pasar. No vale la pena. No busques problemas. Pero esta vez no funcionó. En su lugar, surgió esta voz tranquila y constante: basta. Para cuando salí de la oficina esa noche, la traición se había transformado en algo más agudo. Mi mente seguía reproduciendo cada pequeño desprecio a lo largo de los años. Cada vez que me decían que estaba exagerando, cada vez que me hablaban por encima, se reían de mí o me convertían en el blanco de una broma. Pensé en la sonrisa de suficiencia de Derek, en la presuntuosa certeza de que siempre se saldría con la suya. Y ahora tenía pruebas, palabras escritas, capturadas y con fecha y hora. Pero no se trataba solo de atraparlos en el acto. Algo había cambiado. Ese momento en la televisión durante la cena me había mostrado que tenía más influencia y conexiones de las que ellos se daban cuenta. Esta era mi razón para usarlas. Al día siguiente, no fui a trabajar de inmediato. En su lugar, tomé un desvío, una reunión que sabía que podía cambiar toda la dinámica. Entré al ayuntamiento con un plan formándose en mi cabeza. Uno que no tenía nada que ver con el viaje a Lakewood en sí y todo que ver con asegurar que Derek y el resto de ellos aprendieran exactamente qué se siente estar fuera mirando hacia adentro. Porque si pensaban que el premio del alcalde era el punto máximo de lo que podía hacer, aún no habían visto nada. Los días después de que Lea me enviara esa captura de pantalla fueron de los más solitarios que había sentido en años. No eran solo las palabras en ese chat de grupo. Era darme cuenta de que esto no era un acto aislado. Era la culminación de años de ser empujado silenciosamente a los márgenes. Tratado como una ocurrencia tardía en el mejor de los casos y como un remate de chiste en el peor. En el trabajo, mantuve mi comportamiento tranquilo de siempre, asistiendo a reuniones y revisando planos para el nuevo centro comunitario. Pero en el momento en que llegaba a casa, el silencio golpeaba como un peso. Mi teléfono zumbaba con notificaciones, mensajes familiares sobre cosas no relacionadas, fotos de Derek y los demás tomando algo juntos, y yo los ignoraba todos. El viaje al Lakewood Lodge se acercaba rápido y yo no estaba invitado. Ni siquiera hubo el habitual texto de última hora y a medias. Oh, olvidamos decirte, trae un catre. Este año, se aseguraron de que estuviera fuera por completo. Una noche, me senté en mi sala con el televisor apagado, simplemente mirando mi premio del alcalde en el estante. Debería haber sido un recordatorio orgulloso de lo que había logrado, pero en cambio parecía una especie de broma cruel. Aquí estaba yo, siendo reconocido por funcionarios de la ciudad por fortalecer mi comunidad, mientras mi propia familia,
Las personas que se suponía que debían conocerme mejor, no podían molestarse en tratarme con un gramo de respeto. Lea llamó un par de veces, con su voz suave y de disculpa. Desearía poder hacer más, James. Ni siquiera sé por qué son así contigo. Es como si hubieran decidido una versión de ti que ni siquiera es real, y no la dejan ir. Le dije que no se preocupara por eso. Pero la verdad era que sus palabras se quedaron conmigo. Ella tenía razón. Habían construido esta imagen de mí hace años y se aferraban a ella sin importar lo que hiciera. En sus mentes, yo seguía siendo ese niño callado que no tenía mucho a su favor. Y nada de lo que lograra iba a reescribir esa narrativa a menos que la reescribiera yo mismo. Pero saber eso no hizo los días más fáciles. Llegó la semana del viaje y mi feed de redes sociales se iluminó con fotos. Derek en el porche de la cabaña con una cerveza en la mano. Mi tía posando junto al lago. Mi tío manejando la parrilla. Ni siquiera intentaron ocultármelo. De hecho, tenía la sospecha de que querían que lo viera, para que supiera lo que me estaba perdiendo. Ese viernes por la noche, me senté en mi balcón con una taza de café, mirando las luces de la ciudad y escuchando el débil zumbido del tráfico abajo. Era casi pacífico, pero había una pesadez en mi pecho que no podía sacudir. Se suponía que este era el fin de semana familiar. En cambio, estaba comiendo sobras recalentadas mientras ellos tostaban malvaviscos sin mí. Por un breve momento, me pregunté si valía la pena seguir intentándolo. Si tal vez lo más saludable sería simplemente alejarme, cortarlos, construir mi propio círculo con las personas que realmente me respetaban. Podría hacerlo. Tenía colegas que valoraban mi opinión, amigos que habían estado para mí más de lo que mis propios parientes lo habían estado nunca. Pero entonces, como una chispa lenta prendiéndose, se formó otro pensamiento. Alejarme les daría exactamente lo que querían. Que desapareciera en silencio, facilitándoles fingir que nunca había sido parte del cuadro. No, si me iba a ir, no sería en silencio. No tenía el plan completo todavía, pero tenía las primeras piezas. Mis conexiones de la ceremonia de premios, los proyectos en los que estaba trabajando, la influencia que no había mostrado frente a ellos antes. Todo estaba allí esperando. Y por mucho que me doliera estar allí solo esa noche, esa misma soledad también se estaba solidificando en resolución. No solo iba a recuperar mi asiento en la mesa, iba a decidir quién podía sentarse en ella en primer lugar. Y sabía exactamente por dónde empezar. La semana después del viaje al Lakewood Lodge, me entregué al trabajo como nunca antes. No por desesperación, sino por enfoque. Cada desprecio, cada risa a mi costa, cada comentario sobre extras o salario mínimo era combustible. Cuanto más me volcaba en mis proyectos, más oportunidades parecían abrirse. Nuestro proyecto de revitalización de Eastview estaba llegando a la etapa de aprobación final. Y yo estaba encabezando la presión por una subvención comunitaria que podría duplicar su presupuesto. Y yo no era solo una pequeña pieza de ello, yo era la cara del esfuerzo. Me reuní con donantes, negocié términos y presenté propuestas a funcionarios de la ciudad con una confianza que no sabía que era capaz de tener hasta ahora. No pasó mucho tiempo antes de que la gente lo notara. En un mes, mi nombre volvía a aparecer en artículos de noticias locales, no solo de paso, sino en titulares. El proyecto Eastview gana impulso bajo el liderazgo de Carter. Empezaron a llegar invitaciones, conferencias, cenas de networking, incluso un puesto en la junta directiva de una organización sin fines de lucro. Y sin embargo, mantuve la mayor parte fuera de las redes sociales. No porque lo estuviera ocultando, sino porque quería tener el control sobre cuándo y cómo se enteraría mi familia. Quería que la revelación golpeara en el momento adecuado. De la forma en que ese premio en la televisión los había congelado a mitad de bocado. El cambio en mi vida personal fue igual de notable. Cambié mi viejo sedán por un SUV impecable y discreto. Nada llamativo, pero respetable. Mi apartamento, que siempre había sido cómodo, recibió un lavado de cara silencioso. Muebles nuevos, fotografías enmarcadas de los proyectos en los que había trabajado, incluso una pequeña oficina en casa. El espacio se sentía mío de una manera que no se había sentido antes. También empecé a decir sí a cosas que había estado rechazando durante años. Galas benéficas, reuniones, talleres de liderazgo. Me propuse conocer a personas que pudieran conectarme con oportunidades fuera de mis círculos habituales. Cuanto más invertía en mí mismo, más claro me quedaba que había estado jugando a ser pequeño durante demasiado tiempo. No se trataba solo de éxito, se trataba de control. Por primera vez, no estaba esperando a que mi familia reconociera mi valor. Estaba construyendo algo tan innegable que su aprobación ni siquiera importaría. Y cuanto más construía, más me daba cuenta de que podía usarlo, no solo para elevarme a mí mismo, sino para remodelar las dinámicas por completo. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Un correo electrónico del Comité Cultural de la ciudad llegó a mi bandeja de entrada,
invitándome a presidir una gala de recaudación de fondos de alto perfil para la renovación urbana. Asistirían donantes importantes, líderes de la ciudad y, por suerte, la mejor amiga de mi tía Clare, a quien le encantaba presumir de su agenda social ante mi familia. Ya podía imaginar los susurros extendiéndose a través de los rumores. James está presidiendo la gala con el alcalde presente. Pero el verdadero punto de infracción llegó cuando supe dónde se celebraría la gala, Lakewood Lodge. El mismo lugar del que me acababan de excluir, solo que ahora yo tenía la autoridad para dar forma a la lista de invitados. Era casi demasiado perfecto. Cuando vi por primera vez a Lakewood Lodge en los detalles del evento, pensé que tenía que ser un error. Pero no, el comité cultural lo había elegido específicamente por su ubicación escénica y su reputación como la joya de la corona de la zona. El mismo lugar rústico y de lujo que mi familia había tratado como su reino privado cada año estaba a punto de albergar el evento profesional más grande de mi carrera. Como presidente designado para la gala, no era solo una figura decorativa. Tenía influencia real sobre cada detalle, el tema, los patrocinadores, la cobertura de prensa y, lo más importante, la lista de invitados. El comité proporcionó una lista base de donantes y dignatarios, pero me dieron la libertad de enviar invitaciones personales a cualquier persona que pensara que pudiera añadir algo a la atmósfera. El poder de ese bolígrafo en mi mano era embriagador. Podía invitar a cualquiera. Podía dejar fuera a cualquiera. Y lo que era igual de importante, podía controlar cómo era invitado a alguien. Prominencia en la primera fila o empujado silenciosamente a los márgenes. Se puso mejor. La gerente del lodge, una mujer cálida y meticulosa llamada Clara, se puso en contacto conmigo personalmente para coordinar la logística. La había conocido hace años durante un pequeño evento comunitario que ayudé a organizar, y me recordó al instante. Usted es el que se aseguró de que nuestros proveedores cobraran cuando el presupuesto anterior se desmoronó, dijo por teléfono. Eso significó mucho para nosotros. Para este evento, lo que necesite, solo dígalo. Ese tipo de lealtad era inestimable. Significaba que podía reservar espacios, cambiar tablas de asientos y gestionar el acceso a ciertas áreas sin levantar sospechas. Comencé a reunir información discretamente. A través de conversaciones casuales, confirmé que mi familia ya estaba planeando su próximo viaje a Lakewood 3 meses después de la gala. No sabían que el lugar albergaría mi evento primero. Derek, según Lea, incluso había bromeado sobre finalmente conseguir la buena habitación de la cabaña sin que James ocupara espacio en el sótano. Era casi risible lo ciegos que estaban ante el hecho de que el suelo se estaba moviendo bajo sus pies. Mantuve la calma con Lea, sin revelar nunca el alcance total de mi papel en la gala. Pero le pregunté de la manera más natural posible si pensaba que Derek o la amiga de mi tía Clara estarían interesados en eventos comunitarios como este. Ella resopló. Derek, por favor. Solo se presenta en lugares donde pueda hablar de sí mismo. Pero la amiga de la tía Clare. Sí, ella estaría allí en un abrir y cerrar de ojos. Aunque solo fuera para presumir de codearse con el alcalde. Perfecto. Esa era la grieta en la puerta. Hice los arreglos para que se enviara una tarjeta de reserva de fecha discretamente diseñada a la amiga de mi tía Clare. Sabía que ella hablaría, y sabía que mi familia se enteraría por ella antes de que se enteraran por mí. Efectivamente, una semana después, Lea me envió un mensaje. Están revolucionados por ello. Derek está fingiendo que no le importa, pero deberías haber visto su cara cuando mencionaron al alcalde. Mientras tanto, redoblé mis esfuerzos para hacer que la gala fuera inolvidable. Aseguré un cuarteto de cuerdas para la recepción, coordiné una subasta silenciosa con artículos de alto valor y cerré un discurso del propio alcalde. Cada detalle era deliberado, una mezcla de clase y visibilidad que nadie podía descartar como trabajo de salario mínimo. Y detrás de todas las formalidades, empecé a dar forma a una tabla de asientos con precisión quirúrgica. Las personas que me habían apoyado en mi trabajo donantes, voluntarios, colegas estarían situadas en el centro y al frente. Las personas que me habían despreciado o socavado. Bueno, si es que lograban entrar, no estarían en ningún lugar cerca del foco de atención. Para cuando la lista final de invitados estuvo lista, yo tenía en mis manos mucho más que una nómina de nombres. Tenía el plano para una noche que no olvidarían, una que inclinaría la balanza del poder a mi favor sin que tuviera que levantar la voz ni una vez. Y cuando Clara me envió por correo un detalle sobre las suites VIP privadas del lodge, las que tenían vistas al lago y fogatas privadas, el plan de cómo iba a desarrollarse todo esto se cristalizó en mi mente. La noche de la gala llegó fresca y nítida, el tipo de noche de principios de otoño donde el aire se siente cargado de posibilidades. Lakewood Lodge se había transformado. Guirnaldas de luces cálidas colgaban de las vigas de madera, el resplandor de la chimenea se derramaba por el salón principal, y el aroma de cedro y hierbas frescas llegaba desde la cocina. Los invitados, vestidos de gala, se mezclaban cerca de las mesas de la subasta silenciosa con copas de champán en la mano, mientras el cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo.
Desde mi posición cerca de la entrada, podía verlo todo. Cada apretón de manos, cada mirada, cada cambio sutil en la postura a medida que la gente se daba cuenta de quién era importante en la habitación y quién no. Yo era el que llevaba el traje de carbón a medida, saludando a los líderes de la ciudad como viejos amigos, con mi nombre anunciado junto al del alcalde en el programa. No invité a toda mi familia. Eso habría hecho que el mensaje fuera demasiado amplio, demasiado impersonal. En su lugar, elegí mis objetivos con cuidado. La amiga de mi tía Claire recibió una invitación de lujo, completa con su nombre impreso elegantemente en una tarjeta de mesa delantera. Sabía que no vendría sola. Ella prosperaba siendo la guardiana de eventos exclusivos. Fiel a su estilo, trajo a Derek junto con otros 2 parientes que rara vez dejaban pasar la oportunidad de disfrutar de la relevancia social. En el momento en que entraron, capté los ojos de Derek recorriendo la sala. Se había vestido bien, traje azul marino, reloj de diseño destacado, pero pude ver la leve tensión en su mandíbula. Este no era su tipo de multitud. Aquí, a la gente no le importaban los bonos trimestrales o quién tenía el último coche deportivo. Les importaba la influencia, los proyectos, los legados. Y en este espacio, yo no era el primo con el trabajo de salario mínimo. Yo era el presidente de toda la velada. Los recibí con calidez cortés, estrechando la mano de Derek como si fuéramos viejos conocidos. Me alegra que hayan podido venir, dije, señalando la tabla de asientos en el soporte junto a la entrada. Están en la mesa 12. Sus ojos se dirigieron a la tabla. La mesa 12 estaba cerca de la parte de atrás, lo suficientemente cerca para ver el escenario, pero lejos del círculo íntimo de donantes y funcionarios. Abrió la boca como si fuera a decir algo, luego la cerró de nuevo cuando la amiga de mi tía Claire pasó a mi lado apresuradamente, entusiasmada por lo glorioso que se veía el Lodge esa noche. A medida que avanzaba la noche, me moví con facilidad entre la multitud, haciendo presentaciones, agradeciendo a los donantes y subiendo al escenario para dar un breve discurso que provocó un cálido aplauso. Cuando el alcalde se me unió para las palabras de clausura, me puso la mano en el hombro y dijo al micrófono: Estamos agradecidos por líderes como James Carter que dedican su tiempo y visión a hacer nuestra ciudad más fuerte. Los flashes parpadearon. Capté a Derek en mi visión periférica, observando con una expresión ileíble. Pero la mejor parte aún no había sucedido. Después de los discursos, Clara se me acercó discretamente. Las suites VIP están listas para la recepción posterior, murmuró. Habíamos reservado esos espacios para los donantes de alto nivel y los socios clave. Espacios privados con amplias vistas al lago, asientos de felpa y bandejas de postres finos traídos por el personal. Solo una lista selecta tenía acceso. A medida que la gente comenzó a dirigirse hacia los ascensores que llevaban a las suites, me aseguré de escoltar personalmente a ciertos invitados. Mis colegas, el alcalde, un par de donantes que habían firmado cheques de 5 cifras. Todos fueron conducidos arriba, a la calidez y privacidad de las salas VIP. Derek y los demás se quedaron abajo, el zumbido de risas y el tintineo de copas por encima de ellos quedaba fuera de su alcance. Desde el balcón fuera de la suite, podía verlos en el salón principal, merodeando junto a las mesas de postres que se vaciaban, sus charlas banales decayendo a medida que más y más personas desaparecían arriba. No conocían los detalles, pero sabían lo suficiente como para darse cuenta de que no formaban parte de ello. No tuve que presumir. No tuve que decir una palabra. El mensaje ya estaba escrito en la arquitectura de la noche. Aquí, en este espacio, frente a estas personas, yo era el que decidía dónde se encontraba cada uno. Y a medida que la noche terminaba, sabía que esto era solo la primera onda de lo que estaba por venir. Al final de la gala, el cambio en el ambiente era innegable. La recepción posterior en las suites VIP había cimentado alianzas, abierto puertas para futuros proyectos y, lo que es más importante, mostrado a todos los presentes exactamente quién tenía la influencia esa noche. Para cuando los invitados empezaron a irse, yo había asegurado promesas de fondos que llevarían el proyecto Eastview más allá de su alcance original, con una expansión hacia 2 vecindarios adicionales. Cuando finalmente bajé al salón principal, la mayoría de los invitados restantes ya se habían filtrado. Derek y los demás estaban esperando junto al guardarropa, tratando de parecer despreocupados. La amiga de mi tía Claire estaba ocupada con su bufanda, hablando demasiado alto sobre lo encantador que había sido el salón principal, aunque sus ojos inquietos me decían que estaba desesperada por saber qué había pasado arriba. Derek me miró y, por primera vez en años, no tenía una sonrisa lista. Su tono fue seco y contenido. Buen evento, dijo. No me di cuenta de que dirigías todo el asunto. Sí, respondí con calma. Hay muchas piezas en movimiento, pero cuando estás en la posición correcta, te toca decidir cómo encaja todo. Dejé que las palabras colgaran allí, no como una amenaza, solo como una verdad, simple y afilada. En el camino a casa, Lea llamó.
Ella había estado allí discretamente, observando todo desde una de las mesas más cercanas. «Sabes», dijo, «creo que finalmente lo vieron esta noche. No solo lo que haces, sino dónde estás parado ahora». Derek parecía que se había tragado un limón. Me reí, no por triunfo, sino por alivio. No se trataba de humillarlos. Se trataba de reclamar el espacio del que habían pasado años tratando de expulsarme. Y ahora que lo tenía, no iba a devolverlo. La noticia de la gala viajó rápido por los rumores familiares. Para cuando llegó el siguiente viaje al Lakewood Lodge, el tono había cambiado. En lugar de los habituales fragmentos de información de último minuto, recibí una llamada de mi tía Clare, repentinamente cálida, diciéndome que les encantaría que me uniera y ocupara una habitación principal en el piso superior. Le agradecí cortésmente y decliné. «Tengo otros compromisos», dije simplemente. Y los tenía. Más grandes. Mejores. Al colgar, me di cuenta de algo. Finalmente me habían ofrecido un asiento en su mesa, pero yo había construido una más grande por mi cuenta. Y la mejor parte, yo elegí a quién se sentaba allí. Ese fue el momento en que supe que había terminado de ser su extra. Ahora yo era el anfitrión.